Bienvenido al segundo episodio dedicado a el método AIDA de articular mensajes para conseguir una acción, en este caso de tu cliente, pero una acción de cualquier persona. Si ayer, en el episodio anterior, hablábamos de cuáles son los orígenes y quién fue el fundador de ese método AIDA, hoy vamos a meternos ya directamente en la primera de las fases de ese método. En la primera, vamos a atravesar la primera de esas puertas que os comentaba ayer. Este es el segundo episodio de los 5 que va a tener esta serie y te recuerdo que si no has escuchado el episodio anterior, el primer episodio, puedes escucharlo en YouTube o puedes escucharlo en el feed a través de Spreaker, de iVoox o si te suscribes en iTunes desde cualquier podcatcher, desde cualquier software para escuchar radio online, para escuchar podcast. Te puedes suscribir a Venta Inteligente y ahí podrás tener acceso a los episodios. Si quieres tener acceso a todo el resto de episodios, a los otros 289 episodios, parece mentira, pero digamos, este es el episodio 290 de Venta Inteligente. Si quieres acceder a los 289 episodios anteriores, están en YouTube, en el canal de YouTube. Simplemente entra a youtube.com/Venta Inteligente y ahí tendrás el acceso a todos los episodios y podrás escucharlo las veces que quieras. Hoy vamos a hablar de la atención, de cómo captar la atención de tu cliente, de cómo atravesar esa primera puerta del método AIDA. Y para ello vamos a definir, antes de nada, qué es captar la atención. Captar la atención sería focalizar la percepción en un punto concreto, es decir, tener toda nuestra atención, nunca mejor dicho, nuestra percepción en algo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que el focalizar la percepción significa que tiene que ver con los sentidos. Al final lo que percibimos no es racional, lo que percibimos es sensitivo. Entonces, normalmente captar la atención siempre tiene que ver con algo relacionado o con la vista, o con el oído, o con el tacto, o con el olfato, o con el gusto. Ya veremos luego, cuando hablemos en concreto de cada una de las ventas, de cada una de las 4 formas de venta, de cómo se adapta esta captación de atención a cada una de las 4 formas de venta, ya veremos que unas son más visuales, otras son más a través del oído, pero también las hay a través del olfato o a través del tacto, ¿de acuerdo? A través del gusto es bastante más complicado, pero a través del tacto, pero sobre todo el olfato, se puede lograr captar la atención. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando hablamos de captar la atención es que debes despertar la curiosidad del inconsciente y el subconsciente, es decir, como te he comentado, aquí no influyen recursos racionales, no puedes intentar apelar a la racionalidad de las personas, ni siquiera a la emotividad de las personas, sino única y exclusivamente a la percepción, a los sentidos, a acciones sensoriales, ¿de acuerdo? Si intentas apelar a emotividad o a racionalidad o a inteligencia, muy probablemente en esta primera fase, ojo, no estoy hablando de todo el método AIDA en general, ya veremos que es necesario apelar a la racionalidad y a la emocionalidad y a la emotividad en otros estadios de este método, pero en el concreto, en el de captación de atención, tiene que ser sensorial, ¿de acuerdo? Y para que tenga efectividad, para que tenga eficacia, esa captación sensorial de la atención tiene que estar por encima del resto de estímulos cotidianos. Por generalizar un poco, ¿cómo podemos captar la atención? Pues en general se capta la atención o nos llama la atención todo aquello. Piensa ahora mismo en todo aquello que te llama la atención. Tú vas andando por la calle o vas por un centro comercial o suena el teléfono y descuelgas. ¿Qué cosas te llaman la atención? Pues, por ejemplo, si el número que aparece en tu teléfono es un número muy bonito, te llama la atención. Uy, qué número más bonito. O si es un número que no es de tu zona o es un número internacional, te llama la atención. ¿Por qué? Porque en ese momento tu subconsciente lo que está tratando es de avisarte, oye,
qué sucede para que me esté llamando a mí un número de otro país. O, por ejemplo, vas andando por la calle y oyes un ruido fuerte y te vuelves. No puedes evitar volverte. ¿Por qué? Porque te ha llamado la atención ese ruido. Como ves, todo lo que te estoy diciendo es muy, muy intuitivo, muy sensorial. No te detienes a racionalizar. Por ejemplo, si te llama, por tomar el ejemplo este del teléfono, si te llama un teléfono extranjero, un teléfono que no es de tu país y tiene el código internacional delante, tú en ese momento no te pones a pensar, ay, pues a lo mejor es alguno de los amigos que tengo repartido por el mundo que me está... No, tú simplemente en ese momento te llama la atención y dices, ostras, ¿por qué me está llamando a mí un número extranjero? Ya ha conseguido captar la atención, ya te tiene cautivo. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que hablo de que se trata de una percepción sensorial que puede entrar a través de la vista, puede entrar a través del oído, puede entrar a través del olfato. ¿Cuántas veces os ha pasado que vais andando por la calle y pasáis cerca, por ejemplo, de una panadería y huele muy bien y os volvéis o oléis y decís, qué bien huele, y no podéis evitar acercaros al escaparate de la panadería, o al revés, pasáis por un sitio que huele muy mal y de repente oléis y decís, qué mal huele, y no puedes evitar mirar hacia donde huele tan mal, porque no sabes lo que es. Pero como digo, tú no racionalizas, no dices, como por ahí viene mal olor, no voy a mirar porque seguro que no me interesa. No, tu subconsciente lo que hace es mirar, porque te llama la atención. Entonces, primer paso, lo que hemos hablado, tienes que tener en cuenta que es algo sensorial, algo sensitivo, algo de los sentidos. En general, cosas que nos llaman la atención, todo aquello que nos afecta de alguna forma, ¿de acuerdo? Pero que nos afecta de alguna forma al consciente o al inconsciente, perdón, al subconsciente o al inconsciente, pues eso, un olor, un ruido cercano muy fuerte, todo eso nos afecta porque vemos en ese momento nuestro cerebro teme por nuestra integridad física, aunque más adelante en otro episodio hablaremos más de todo esto, pero algo que nos llame la atención y que directamente nos afecte, pues yo qué sé, si vemos un coche venir hacia nosotros a alta velocidad, pues yo pienso que va, pero no puedo evitar irme a un lado o esquivarlo o mirar a otro lado. Eso se ve, por ejemplo, muy a menudo cuando algo tan sencillo como estás en una piscina, ¿de acuerdo? Y alguien te tira agua, es un movimiento reflejo es cerrar los ojos. Pero automáticamente, una vez que cierras los ojos, lo siguiente es mirar hacia el punto desde donde te ha venido el agua. ¿Por qué? Porque ha captado tu atención. Otras cosas que captan la atención, las cosas que están fuera de lugar. El subconsciente articula muchas cosas de forma metódica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay algo que está fuera de lugar, algo que no debería estar ahí, pues por ejemplo, pues eso, tú estás en una, yo qué sé, estás caminando por la calle y de repente aparece un elefante. Eso te llama muchísimo la atención porque no hay un elefante por la calle. O, por ejemplo, entras a comprar, yo qué sé, entras a una zapatería a comprar y resulta que ves al fondo a una persona vestida de Buzz Lightyear. Automáticamente llama la atención. ¿Por qué? Porque eso no debería estar ahí. Es algo que tu cerebro no entiende. Tú entras en una zapatería y a lo mejor resulta que es porque están promocionando unos zapatos especiales que vienen con dibujitos o con dibujos de Disney o lo que sea, pero a ti te llama la atención porque es algo que tu subconsciente te dice, uy, esto no debería estar aquí. Otras cosas que captan la atención, los sobresaltos de ruidos, de luces, de cualquier cosa, peligros, cosas que nosotros sintamos como peligro, pues, estar sentado en un sitio y oír un ruido fuerte que se va acercando poco a poco hacia nosotros, pues de repente nos pone nervioso porque lo sentimos como un peligro que se está acercando. Una de las cosas que ahí los vendedores sí que podemos utilizar a menudo es la negación de nuestros valores o conocimientos. Esto es una cosa más intelectual, ¿de acuerdo? Pero igual que no nos cuadra ver a alguien de Buzz Lightyear en una zapatería, no nos cuadra que algo que nosotros tenemos somatizado, como por ejemplo, yo qué sé, el sol sale por el este, que alguien nos diga lo contrario, nos llama la atención. Entonces, tú estás sentado en una mesa, en una terraza de un bar, tomándote una cerveza con unos amigos o con tu pareja, y de repente, en la mesa de al lado alguien dice,
es que está demostrado científicamente que el sol no sale por el este. No puedes evitar que te llame la atención. Y durante unos segundos le vas a prestar atención, porque es algo que choca contra tu conocimiento personal, choca contra tus valores, ¿vale? Lo mismo, si tienes una serie de valores éticos o morales, pues algo que diga alguien que choque de frente contra esos valores te va a afectar. Por eso, por ejemplo, reaccionamos mucho a una grosería. ¿Por qué? Pues porque nos gusta pensar que nosotros no somos groseros por naturaleza, si no lo somos, reaccionamos de forma muy, muy llamativa ante una grosería, nos llama mucho la atención, nos sobresalta. En cambio, al contrario, si estamos muy acostumbrados a hablar de forma grosera o de forma banal y de repente nos encontramos con alguien cerca que está hablando de una forma absolutamente erudita, también nos llama la atención. O en otro idioma, también nos llama la atención. ¿De acuerdo? Es decir, son cosas que una de dos, o no nos cuadran o no cuadran con el conocimiento que tenemos o con los valores que tenemos. Ojo, cuidado, una cosa. Si no nos afecta de ninguna forma, ¿de acuerdo? Si hay algo que no nos afecta a nosotros directamente, nos puede llamar la atención momentáneamente, pero no conseguirá que mantengamos el interés, que es el segundo paso de AIDA, ¿de acuerdo? Entonces, puestos, te lo digo porque si se te ha ocurrido decir, vale, pues voy a tengo una zapatería y voy a llamar la atención de mis clientes montando, pues yo qué sé, un rodeo, montando un toro mecánico en medio de la tienda, pues salvo que sea una acción para vender botas de vaquero, probablemente no tenga sentido que lo hagas en otro caso. ¿Por qué? Pues porque sí que llamará la atención, la gente entrará, dirá, uy, un toro mecánico, ¿y esto? Y entonces si entran y ven que lo que estás vendiendo son botas de vaquero, dice, tiene mucho sentido, tiene coherencia. Y a lo mejor hasta se interesan por las botas de vaquero. Pero si entran y resulta que tú tienes tienes una tienda de zapatillas de deporte, de zapatillas de running, y de repente entras y ves un toro mecánico ahí, seguramente a la gente le llame la atención, seguramente mire, puede que hasta entre en la tienda, pero no se va a quedar mucho rato. No vamos a captar su atención vamos a captar su atención, pero no vamos a mantener su interés por eso. El ejercicio que yo hago con mis alumnos y que os recomiendo realizar ahora mismo siempre es el mismo, cuando estamos hablando de captar la atención. Imagínate que entre vosotros y el cliente hay una puerta y esa puerta está abierta. ¿Qué tiene que ver el cliente o qué haría que el cliente cruzase la puerta? ¿Qué al otro lado de la puerta ha visto algo que satisface una necesidad concreta? Pues, por ejemplo, el cliente va descalzo y al otro lado de la puerta ve zapatos. Eso es satisfacer una necesidad. ¿Soluciona o ofrece la promesa de solucionar algún problema? Es decir, yo qué sé, tengo un problema de sobrepeso y al otro lado de la puerta veo gente que está pesándose y alegrándose porque ha perdido peso, pues a lo mejor cruzo la puerta. No sé, el cliente ha visto algo que haya capturado la atención de sus sentidos de alguna forma, algo que le haya resultado atractivo, algo que le haya resultado interesante. Pues eso es lo que tienes que empezar a preparar para este primer paso. Es decir, tu producto tienes que imaginar qué pondrías al otro lado de la puerta para que tu cliente sintiera ganas de entrar. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la venta de retail. Es decir, yo cuando doy cursos a gente que se dedica al tema de retail o doy formación para retail, siempre retail son los puntos de venta, ¿vale? Las tiendas, por así decirlo. Siempre digo que al otro lado, que se imaginen qué tendría que haber al otro lado del escaparate, al otro lado del cristal, al otro lado de la puerta, para que la gente entrara. Aquí os digo una cosa, mis alumnos me han dicho cosas maravillosas que además yo nunca hubiera pensado, pero la limpieza de la tienda, pues luz en color dorado en vez de blanco, porque el blanco les recuerda a un hospital, yo qué sé, mucho orden, poco producto para que les resulte atractivo y no les resulte apabullante, ¿de acuerdo? Bueno, ya os estoy diciendo cosas. Vamos a meternos directamente en cómo captar la atención en cada caso concreto.
¿De acuerdo? En el caso concreto de la venta retail, ya os lo estaba comentando. Es decir, el cliente tiene que ver algo fuera que refleje lo que hay dentro. Si no puede ver exactamente lo que hay dentro, tiene que tener alguna impresión que refleje lo que hay dentro. ¿Cómo logramos eso? Pues la forma común y de toda la vida es un escaparate. Toda la vida en las tiendas se ha montado un escaparate. El escaparate es simplemente el reflejo de lo que el cliente se va a encontrar dentro de la tienda y que le puede llamar la atención. Y en ese escaparate, además de poner cosas en el escaparate, en los cristales pegados que veías, ofertas, ¿verdad? Pues eso es otra de las cosas que puede captar la atención del cliente. Si tienes la suerte de que tienes un espacio vano y un espacio abierto a través del cual, o de cristal, a través del cual el cliente puede ver, ¿qué es lo que haría, qué es lo que vería el cliente al otro lado del cristal que haría que entrase? Pues, por ejemplo, una buena visibilidad del interior, una limpieza y un orden exquisito, una buena iluminación. Lo que hemos dicho, si tienes algo que se pueda relacionar con el olor, como por ejemplo pues una panadería, una perfumería, tal, que desde dentro le venga un olor atractivo. De hecho, las perfumerías en los centros comerciales, os recomiendo que os acerquéis y cuando entréis dentro, fijaros bien y veréis que justo al lado de las puertas tienen una especie de dispensadores. Buscadlos bien cuando vayáis al próximo centro comercial. Nada más entrar dentro o bien arriba, justo arriba de donde se supone que tienen que estar las persianas o justo a la entrada de la... Veréis que tienen como una especie de dispensadores grandes que va soltando aroma cada cierto tiempo. Eso es para que la puerta huela bien, para que la puerta resulte atractiva. Imagino que lo sabréis, pero la mayoría de grandes franquicias, desde McDonald's yo que sé, a Zara, pasando por franquicias de café como Starbucks. O sea, ¿quién se resiste a pasar por delante de una cafetería a las 7 de la mañana y oler a café? Eso es captar la atención en retail. ¿Cómo podemos captar la atención en venta consultiva, en venta empresa a empresa? Imagina ese cliente que está sentado en la puerta de su despacho, ¿qué ve al otro lado que le llame la atención para dejarte pasar? Pues, por ejemplo, si ve una buena presencia o ve una presencia que le resulta atractiva o que le resulta seria o que le resulta confiable, hay más probabilidades de que te deje pasar. Entonces, por eso normalmente se recomienda ir elegante, afeitado, en caso de las mujeres ir elegante sin ser muy exuberante. Ojo, dependiendo del caso, puedes ser exuberante si quieres dar esa imagen, si quieres captar la atención de esa forma, pero luego eso es muy difícil de controlar a la hora de inhibir ciertos deseos y fomentar otros, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tienes que ver? ¿Qué tiene que ver el cliente al otro lado de la puerta? Por ejemplo, otra de las cosas es que te anuncien una propuesta muy beneficiosa. Pues, por ejemplo, imagina que su secretaria entra en el despacho o le llama por el interfono y le dice: perdone, señor Fernández, es que tengo aquí a Carlos Sogor que viene a traer una oferta en la que nos propone un ahorro de un 30% en nuestros gastos corrientes de gestión. Ostras, pues al cliente eso, ¿cómo? ¿Un 30% seguro? Sí. Dice que está seguro que puede ahorrarles, que puede ahorrarnos 25.000 euros o 25.000 dólares en nuestros gastos corrientes de gestión. Ay, pues déjale pasar, ¿de acuerdo? Os fijáis que al final es lo mismo de lo que estábamos hablando antes, es decir, una oferta que resulta atractiva, si la ponemos en un escaparate, pues tiene que ser un cartel con un descuento grande. Si nos está anunciando alguien en venta consultiva, pues tiene que ser una oferta atractiva que le resulte atractiva a quien está dentro del despacho. En venta por teléfono es una de las más complicadas, el tema de la atención, pero con lo que ya hemos hablado, creo que te puedes hacer una idea. Es decir, si tienes una buena voz, una voz bonita, y además, es una voz clara, entendible, y me atrevería a decir que además si tienes una voz grave o relativamente grave, sea cual sea tu género, da igual que seas hombre que mujer, las voces agudas resultan estridentes, las voces graves generan confianza. Entonces, si tienes una buena voz, si tienes una voz clara, entendible, eso va a llamar la atención. Hay, de hecho, un estudio de... Lo que pasa es que no sé si lo podré incorporar porque no sé si lo ha presentado, pero hay una persona que se llama Emma Rodero, que es
una de las personas que más sabe sobre locución y sobre el uso de la voz en la locución de anuncios, me atrevería a decir que en el mundo. De hecho, ha hecho un estudio, ha estado 2 años en Estados Unidos haciendo un estudio sobre el impacto de los distintos tipos, tonos y timbres de voz en la credibilidad de los anuncios. Es decir, ha estado haciendo un estudio durante 2 años en el que ha estudiado qué voces generan más credibilidad y despiertan más atención al otro lado de la radio o de la televisión. Eso, o sea, si se ha llegado a estudiar eso es porque tiene influencia, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que podemos hacer, ofrecer una propuesta muy beneficiosa, muy beneficiosa para ti. Esto, por ejemplo, en el episodio, si buscas en YouTube el episodio Una técnica infalible para vender por teléfono, ahí hablo de esto, hablo de cómo captar la atención mediante una propuesta muy beneficiosa, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que pueda llamar la atención en venta telefónica, lo hemos hablado antes, un teléfono de confianza, un teléfono bonito o que me hablen de algo desconocido, pero que me afecta de alguna forma. Pues, por ejemplo, que he resultado premiado en un sorteo o que mi teléfono ha sido seleccionado para algo o, por ejemplo, recursos que solemos utilizar en casos muy concretos y difíciles, por ejemplo, en segmentos y en sectores muy machacados, utilizamos el tema de ofertas ficticias y, por ejemplo, ofrecemos cosas sin saber quién es el cliente, pero como si lo supiéramos, ¿de acuerdo? Si os interesa, puedo trabajar un poco más sobre ello, os puedo hacer un episodio únicamente sobre esto. Otra de las cosas, la demostración de manejo y conocimiento de información, pero ojo, esto solo cuando de verdad tenemos esa información. Por ejemplo, yo sé, tiene mucho efecto en la captura de la atención de alguien por teléfono, que descuelgue el teléfono, sí, buenos días, y que lo primero que escuche sea algo del tipo de: sabemos que en su barrio hay frecuentes subidas de tensión y queríamos ofrecerle una solución para que no vuelva a perder sus electrodomésticos en una de estas subidas. Pues si eso es verdad y efectivamente en ese barrio hay subidas de tensión, pues se puede utilizar. En email marketing, ¿cómo captamos la atención? Pues fácil, con un asunto corto, atractivo y relevante para el cliente. Y luego, otra de las cosas que podemos hacer, pues lo mismo que hemos dicho antes, esto siempre es igual. Esto está todo inventado, lo que pasa es que hay que adaptarlo a cada forma de venta. Pero, por ejemplo, un remitente de confianza, es decir, que el correo electrónico que remite del remitente, pues no sea un correo banal, no sea, yo qué sé, garito@hotmail.com o chichito@gmail.com. Pues no. Si estamos vendiendo, por ejemplo, yo qué sé, estamos vendiendo soluciones de informática, pues que sea info@ampinformatica.com. O si estamos vendiendo temas de electricidad, pues que sea una marca reconocible. Pues, por ejemplo, promociones@endesa.com o iberdrola.com. ¿De acuerdo? Es decir, un remitente que ofrezca confianza y un asunto corto, atractivo y relevante para el cliente. La última de las cosas, la venta online, pues igual que en el punto de venta, una oferta gancho presentada de forma limpia, normalmente a través de una landing page o un box de estos de opt-in, ¿vale? Una cajita, un pop-up de estos que sale pero que es muy limpio, que además difumina el fondo para que parezca que el foco tienes que concentrarlo ahí, ¿de acuerdo? De acuerdo que yo soy partidario en que las páginas web deberían estar totalmente optimizadas a la visibilidad, pero llegado el caso, si tenemos que mandar a alguien a una página web, bien porque lo hemos hecho a través de un email marketing o bien porque le hemos dado un contacto o le hemos llamado por teléfono y luego le hemos remitido a una web o por lo que sea, es decir, cuando le estamos remitiendo a una web, la página por donde entre ese cliente que sea una página limpia, donde la información sea clara, que no le apabulle, que no le agobie. Si además se utilizan elementos atractivos como fotos, vídeos, además fotos o vídeos donde haya cosas que resulten atractivas, todo esto va a mejorar, ¿de acuerdo?
Nada más, este es el primer episodio, madre mía, y nos hemos enzarzado muchísimo. Ya sabía yo que, por eso dije que quería dividir esto en 5 episodios, porque sabía que me iba a alargar muchísimo. Espero que te haya gustado este episodio, espero que en el siguiente episodio descubras muchas más tácticas para utilizar el método AIDA en tu beneficio, para obtener el máximo rendimiento de ventas con tus clientes. Te recuerdo, si entras en vendainteligente.com/contactar, puedes dejarme tus anécdotas, dudas, consultas, sugerencias, preguntas. Además, al dejarme cualquier cosa, aunque solamente sea Carlos, te escribo esto porque quiero quedar suscrito a tu newsletter. Pues directamente entras cuando lanzas cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de contacto a través de esta página de vendainteligente.com/contactar, entras en la lista de suscriptores donde estarás enterado de todas las cosas que vayan saliendo, que como digo, poco a poco irán saliendo cosas, pero van a ser todas muy interesantes. Y nada más, si no te has suscrito aún, suscríbete al canal de YouTube, suscríbete también al canal de Spreaker, al canal de iVoox y iTunes. Y si te suscribes en los 4 sitios, yo estaré encantadísimo porque, hombre, me dará un poco igual porque contará como 4 visitas cuando realmente tengo uno, pero como mínimo ofrece bastante satisfacción, ven unos números hinchados. Muchísimas gracias por estar ahí y te espero en el siguiente episodio, donde vamos a hablar sobre, ahora que hemos captado la atención, vamos a mantener el interés de nuestro cliente.